El reinado de Terminator kazajo podría haber terminado ante los 30 años si Artyom Morozov destrozó a Hermes Gasparini en la mesa, todo lo mismo. El precio que pagó fue sumamente caro. Hoy vamos a desarmar la cruda realidad médica detrás de su última ecografía, las mentiras que inundan en las redes sobre su cuerpo, en este caso a través de una serie de historias que él colocó en su perfil de Instagram, bastante preocupado. Así que quédense porque los datos de uno de mis favoritos, Artyom Morozov, son bastante alarmantes. Así que, bienvenido. La lesión de Morozov, en este caso el chasquido del TFCC. Vamos directamente a la mesa. Durante los momentos de máxima presión lateral contra Gasparini, Morozov indicó que sintió un crujido espantoso en su muñeca derecha. El diagnóstico inicial tras salir del hospital confirma una inestabilidad severa en la articulación. El verdadero peligro estructural se centra en el TFCC, complejo de fibrocartílago triangular. Se teme un desgarro completo de ese amortiguador biológico, lo que daría a la articulación radiocubital distal totalmente desprotegida. Falta lógicamente la resonancia magnética para confirmar el daño total. Pero el panorama de Artyom se ve bastante oscuro y recordar que él venía de una operación en ambas muñecas, pero en otra zona, vamos a decirlo, zona parecida, cercana. Ahora, vean las imágenes con respecto a esta página que consiguió un poco de información con respecto a la lesión de Artyom Morozov y lo delicado para Morozov, que la primera conexión de un deportista de la lucha de brazos, lógicamente es su muñeca, y si falla tu muñeca, obviamente no puedes hacer absolutamente nada. Vamos a ver la parte número 2, lo que es la inestabilidad previa, la maldición de la infancia de Morozov. Como indicó, los expertos de sillón de internet saltaron de inmediato a acusar, pero Morozov le respondió con una realidad incómoda. Sus problemas crónicos de muñeca no nacieron levantando piedra ni en la mesa de wrestling. Comenzaron en su infancia jugando baloncesto, mucho antes de tocar una pesa. Genéticamente su alineación ósea y la densidad de su cartílago ya arrastraban un defecto de fábrica. El entrenamiento de élite mundial simplemente terminó de detonar una bomba de tiempo que Artyom ya tenía escrita en su ADN, y es lo que explica esta página médica, que indica y resalta que puede ser un problema genético. Pero sabemos que todo no termina ahí, lógicamente, y habría que destacar, lógicamente, lo que no es un secreto: la química, la farmacología, y recordar que el biohacker de Artyom Morozov es el mismo biohacker de Levan Pharmaceuticals. Y aquí digamos que es donde se caen las mentiras del fitness. Muchos aseguran que sus lesiones prematuras se deben exclusivamente al uso intensivo de juguitos mágicos. Morozov se plantó con frustración. Él tiene un carácter bastante especial, declarando que hay atletas usando dosis de trembolona que harían llorar a un culturista de competición, mientras que él no está ni cerca de esa cifra. Por ahí hago un alto que destacar cuando él indica, y es mi opinión, cuando él indica que hay atletas usando dosis de trembolona que harían llorar a un culturista de competición. ¿A quién cree que se refiere? Si utiliza el mismo biohacker de Levan Pharmaceuticals, ¿a qué creen que se refiere? Lógicamente a Levan, porque si vemos, aunque esto no va al video, pero hay que hacer un punto de inflexión ahí. Cuando analizamos otros atletas que pueden estar usando Trembito y que lógicamente eso destaca en su cuerpo, si analizamos el top del arc wrestling, vemos unos atletas que bueno, sus suelos de trembolona, pero normalito. Entonces, para mí, él le lanza una punta a Levan Pharmaceuticals. Repito, si trabajan con el mismo biohacker, es como si yo fuera entrenador de ambos atletas, conozco qué utiliza, qué ejercicio le pongo a cada atleta, cuál es el nivel de fuerza de cada atleta, qué comida lleva cada atleta, etc. Por ahí le lanzó una bomba a Levan. Pero bueno, en este caso la biología no miente. Los anabólicos, sabemos, no es secreto, aceleran la fuerza y el tamaño muscular a un ritmo salvaje, y Artyom Morozov para mí es el tipo más salvaje que existe en el arc wrestling a nivel estética, fuerza y tamaño. Pero los tendones y los cartílagos no tienen el mismo flujo sanguíneo para adaptarse a esa velocidad. El músculo se vuelve un motor de Fórmula 1, como indicaría Devon Arad en su podcast con Joe Rogan,
pero la estructura articular sigue siendo la de un concho convencional. Sus tendones están estables, pero la junta articular simplemente colapsó bajo presión, aunque le indica que no tiene nada que ver con eso porque los análisis prematuros, más decirlo así, o previos, indican que su ligamento y tendones están. Pero vamos a ver, en este caso, su historial de quirófano ya pasaba por bastantes toques. Si miramos el historial clínico de este atleta, aún de veintitantos años, de tener como 26, 27 años, la acumulación de daño es preocupante. A los 20 años ya pasó, lógicamente, por una cirugía de oído, luego pasó por cirugía de muñeca derecha, y no olvidemos la lesión que tuvo con Vital Eletin, que le hubiera ganado a Vital Eletin, pero se lesionó, y esa lesión no hubo cirugía, sino fue un tratamiento con su biohacker que yo destaqué en este video, que si no has visto tienes que verlo, donde estuvo con la gente de Functional Performance, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí está el video, donde él se trata con péptidos y células madre su brazo izquierdo, indicando que no todo está bien por ahí y que quizás debió operarse. No sabemos, no somos expertos con respecto a esto. En este caso, clínicamente el cuerpo de Morozov está enviando señales de auxilio continuas. Cada intervención quirúrgica o cada lesión previa debilita la memoria del tejido conectivo, haciendo que la estructura general sea cada vez más propensa a fallas catastróficas. Y para lo que él es tan joven y tiene tantas lesiones, vamos a ver. En este caso, con respecto a la fuerza, el entrenamiento y la perspectiva a futuro. Pregunta, ¿se volvió Morozov demasiado fuerte demasiado pronto? Pasar a pesar casi 140 kilos y aplicar una fuerza de élite mundial superó por completo la capacidad de resistencia mecánica de sus articulaciones si ya tiene una falla. El consejo médico actual es drástico. Descanso total de al menos un año para ambos brazos. Podríamos quizás no volverlo a verlo a competir hasta mediados de finales de 2027, y más o menos si analizamos fue el tiempo que estuvo, porque él se lesionó con Vitaly en febrero y volvió en un poquito más, volvió en junio. O sea, un año, pero quizás debió tomarse 2. Es fuerte, pero quizás debió tomarse 2. Y es lo que destaco también, repito, que contra Muratov él no debió ir, no está al 100%. Pero lógicamente ellos tienen que comer, y a nivel económico esto es un golpe letal de miles de dólares para él. Se dedica solamente a esto. En este caso, su mejor jugada no es la mesa, sino enfocarse 100%, digamos que la creación de contenido en sus redes para generar ingresos reales sin verse forzado a regresar antes de estar sano. Si vuelve, se acabó el torrol abierto, tendrá que mutar un estilo hacia un floor press agresivo donde la muñeca no sea el factor de sacrificio. O sea, lo más seguro, y eso lo indicará un experto 100% del deporte, que quizás de curarse se va a curar si toma las precauciones desde ya, pero va a cambiar el estilo que él tiene actualmente. ¿Va a ser mejor o peor? No sabemos. Por lo menos contra Hermes Gasparini, él mostró que mejoró su muñeca, en el sentido que, recordad que de Buena le decía muñeca de mantequilla, pero él mostró haber mejorado su muñeca y le demostró con una mejor, vamos a decirlo, muñeca del deporte que la de Hermes Gasparini, al punto que fue elogiada por Mr. de Bonlarrat. En este caso, eso bastante interesante con respecto a la perspectiva que puede tener Morozov. Opiniones con respecto a Morozov. Va a cambiar su estilo, va a volver al 100%. La evidencia médica dice que sí, pero hacer un deporte tan exigente, de solamente muñecas, antebrazos, bíceps, espalda, va a ser bastante fuerte, pero de Bonlarrat tuvo lesiones fuertes, codo, bíceps, etcétera, y está duro en el deporte. Lo importante es que se tome el descanso adecuado, y para que ustedes no se tomen el descanso adecuado y para que no se lesione, recuerden adquirir el libro La Biblia de Lars Wesley y las 100 formas de entrenar, ambos libros por $25, donde tienen todo lo que desean saber con respecto al deporte, entrenamiento, nutrición, cuidados, seguridad, cómo avanzar desde un principiante super rookie
hasta el modo intermedio. Adquirir, repito, ambos libros con el código SUPERPAPUS y sigue hasta el final. Gracias a todos. Bye bye. Esperemos que Artyom Terminator Morozov vuelva con todo. Va a ser la bestia del deporte.